Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Hechos. Hechos capítulo 5, versículos 21 al 32, perdón. Hechos 5 del 21 al 32. Como lo dijeron, continuamos con nuestro estudio sistemático de la Escritura. En esta ocasión estamos en el libro de Hechos, capítulo a capítulo, ya estamos en el 5º capítulo. Vamos a darle lectura, cerramos nuestros ojos y oramos, encomendando esta enseñanza al Espíritu Santo por la gracia de Dios. Hechos 5, 21 al 32. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron a los apóstoles en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y reconocer que estamos en manos de nuestro maravilloso y poderoso Dios, que estamos en las manos del Espíritu Santo, quien ha inspirado esta palabra, y le rogamos, Señor, que nos dé una disposición a cada uno de nosotros, como si fuéramos Nicodemo el día que fue de noche con Jesús a entrevistarse, con un hambre incesante de aprender de la palabra. Te rogamos, Señor, que nos des esa disposición. Te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer, que quites de nuestro corazón toda distracción, todo desánimo, toda interferencia, Señor. Pero sabemos que somos copartícipes, tú no vas a actuar aparte de nosotros. Por eso es que anhelamos, Señor, y cada uno de nosotros, te ruego, nos hagamos el propósito de concentrarnos para entender cabalmente esta palabra, la cual se ha de discernir espiritualmente. Todo esto te lo rogamos, Señor, para que seamos más como Cristo. No queremos llenarnos e hincharnos nuestra cabeza y nuestro orgullo y corazón, sino verdaderamente reflejar a Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, maravilloso Dios. Te decimos amén. Amén, mi Dios. En el 5º capítulo del libro de Hechos, Lucas narra primero la lamentable historia de Ananías y Zafira y cómo Dios los eliminó de en medio del pueblo santo. Su mentira puso en riesgo la unidad de la iglesia primitiva. Este acto providencial de Dios causó gran temor en todos, tanto miembros como ajenos a la iglesia. Esto lo aprovecharon los apóstoles para predicar y enseñar acerca del nombre de Jesús, y en ese nombre realizaron un gran número de milagros y sanidades, al grado de que con solo pasar la sombra de Pedro era suficiente para obrar este prodigio.
Esto causó nuevamente celo y envidia por parte de los saduceos, que, como ya lo hemos entendido, eran los que manipulaban a su antojo el Sanedrín. Así que de inmediato ordenaron arrestar ahora no solamente a Pedro y a Juan, sino a los 12 en la cárcel pública. Sin embargo, el Señor Todopoderoso tenía sus propios planes en medio de esta situación. Envió a uno de sus ángeles a liberarlos de noche. Lucas no nos dio más detalles, solo sabemos que además de librarlos de la cárcel, les dio un mensaje muy específico. Con eso terminamos la semana pasada. Salgan y proclamen las palabras de esta vida. Lo siguiente que nos narra Lucas es la obediencia de los apóstoles y la reacción y el juicio de los miembros del Sanedrín, que ya leímos y que es lo que vamos a escudriñar. Versículo 21 entonces, vamos a leerlo. Habiendo oído esto, ¿qué oyeron? Las instrucciones del ángel: vayan y prediquen las palabras de esta vida. Habiendo escuchado esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Mientras tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos ellos, los apóstoles, frente al concilio. Después de haber sido sacados de la cárcel, los apóstoles tuvieron tiempo para prepararse para esta tarea que el ángel les había dado. La Biblia nos dice, suponemos que no los enjuiciaron ese día porque ya era en la tarde cuando los arrestaron, poco antes de las 6 de la tarde. Entonces los arrestaron. En el transcurso de la noche, un ángel viene y los libera, no sabemos de qué manera. 10, 11, 12, tal vez 1 de la mañana, en la noche, en el transcurso de la noche. Y en la mañana, a primeras horas de la mañana, ya estaban los apóstoles predicando. Eso nos deja al menos un par de horas, tal vez más, en el cual tuvieron tiempo para prepararse para esta tarea. Sobre todo tiempo de oración debe de haber sido su preparación. Cuando empieza a salir el sol, a clarear el alba, es cuando la gente acostumbraba a ir al templo para las oraciones matutinas. Tenían una liturgia muy estricta los hebreos. En cuanto empezaba a salir el sol, se empezaba a clarear el alba, ya estaban en el templo los hebreos para las oraciones matutinas. Acuérdense, eran las matutinas y las de la tarde, las de las 3 de la tarde, en la cual fue el primer arresto. Los apóstoles ya estaban ahí esperando a la gente para hablarles de la nueva vida en Cristo. Mostraron valentía y mostraron osadía al volver al lugar donde el sumo sacerdote y sus colegas les habían dicho que no lo hicieran. Pero lo hicieron en obediencia a la orden divina que habían recibido. Cuando el ángel les dijo, habiendo oído esto, lo escucharon y fueron. Lo que probablemente hubiéramos hecho la mayoría es ser prudentes y predicar sin levantar ya tanto escándalo o barullo. Pero los apóstoles, conscientes de que el Señor está con ellos, no lo hicieron de ese modo. Ellos de inmediato salieron nuevamente exactamente al mismo lugar y con la misma, si no es que con mayor intensidad, a proclamar la palabra de vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que vea ese primer aspecto de esta situación. El ángel no les dijo, vayan y proclamen la palabra de vida otra vez al templo. ¿O si les dijo así? ¿Qué les dijo nada más? Ya están libres, sigan proclamando. ¿Qué hubiéramos hecho la mayoría? Cuando leí y medité en esto, yo lo pensé y dije, pues yo hubiera seguido predicando, ya es un mandato, pero acá en mi casa tranquilo, donde con calma, que no se escuche tanto, ya no vamos a levantar tanto, desde una banca arriba, oigan, Dios es santo, usted es pecador. No, ya a lo mejor, oye, hola, buenas tardes, ¿puedo platicar contigo? Ya hubiera sido algo más tranquilo. En cambio, los apóstoles lo que hacen es regresar exactamente al mismo lugar donde los arrestaron, a los atrios del templo, y proclamar, si no con la misma, a lo mejor hasta con más intensidad, el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. Ellos tenían completa certeza de quién los había enviado.
en sus oraciones. Ellos ya habían pedido que Dios les concediera esta habilidad de enseñar el evangelio con denuedo. ¿Se acuerda que lo vimos cuando hablamos del capítulo 4? Como la iglesia ahora se sacude la tierra. Pero ¿qué fue lo que pidieron? ¿Elimina a las autoridades? No. ¿Déjanos hacer? No. Ellos dijeron: danos denuedo para predicar. Y aquí se ve nuevamente cómo se cumple la respuesta a la oración. Ellos, llenos del Espíritu Santo, van nuevamente al patio del templo y predican la palabra de Dios con gran valor. Por lo tanto, lo que vemos a continuación de la predicación y enseñanza del evangelio por parte de Cristo y los apóstoles, la siguiente parte del versículo nos dice: cuando vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al Sanedrín, el concilio de los ancianos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que fueran traídos. Con un sutil toque de humor, si te fijas, Lucas hasta pone un sutil toque de humor. Dice que el sumo sacerdote convocó al Sanedrín a un juicio precipitado. Ya es de mañana, no pudo ni dormir nuevamente Anás y Caifás. Le da vueltas en la cabeza lo de hace casi 2 meses con Jesús, lo de hace un par de días con Pedro y Juan. No puede ni dormir y justo en la mañana ya está listo, ya se preparó y ya está convocando a un juicio. Pero Lucas da un sutil toque de humor y nos dice, es casi como burlándose, como si dijera: pobre del sumo sacerdote, no sabía que los apóstoles ya no estaban ahí. Él muy ajetreado, muy preparado, pero los apóstoles ya ni siquiera estaban ahí. Nos dice que envió oficiales a la cárcel para que los llevaran a comparecer. El relato lo hace Lucas desde la perspectiva divina, por lo cual pone de manifiesto que todos los intentos del hombre por oponerse a la palabra de Dios resultan inútiles. Así, el sumo sacerdote envía mensajeros y convoca a los miembros del Sanedrín lo más rápido posible. Pero los apóstoles se encuentran ya enseñando a la gente en el patio del templo. Lucas nos escribe y dice: el Sanedrín, el concilio de los ancianos de los hijos de Israel. ¿Por qué escribe todo este título Lucas? Porque quiere aclararnos, quiere dejar bien de manifiesto que nuevamente se juntaron los 71 ancianos. ¿Se acuerda que había el Sanedrín mayor y el Sanedrín menor? El Sanedrín menor se juntaban 20 o 30, no eran todos, pero en el Sanedrín mayor eran los 70 más el sumo sacerdote. Por eso es que Lucas hace esta aclaración. Lucas está diciendo: hey, estaban todos completamente, los 71, más los guardias del templo, más el capitán de la guardia, estaban todos ahí presentes. Obedeciendo a la orden del sumo sacerdote y de sus colegas, los oficiales de la policía del templo fueron a la cárcel pública a sacar los apóstoles para llevarlos al Sanedrín. Podríamos preguntarnos: ¿cómo fue que ninguno de los miembros del sacerdocio que servían en el templo aquella mañana se hayan percatado de la presencia de los apóstoles en los atrios del templo? De estos 70 sacerdotes, había tiempos, se turnaban para ofrecer sacrificios en el templo. Es muy curioso que de esos 70, no sé cuántos, 10, 5, tenían el turno ese día en la mañana de ofrecer sacrificio. Algunos más iban al templo a orar, y ninguno de esos 70 vio a los apóstoles. Es curioso y es importante preguntárnoslo. ¿Cómo es posible que salieron en la mañana, pasaron y no los vieron? Lucas no dice nada al respecto de cómo es que no fueron descubiertos ante los apóstoles. Lo único que nos dice es que el capitán de la guardia ignoraba que los apóstoles ya estaban en libertad. El salón del Sanedrín estaba en el ala oeste del templo propiamente como tal. El pórtico de Salomón, que es donde estaban predicando los apóstoles, estaba en el ala este. Vaya, eso es una explicación. Si quieres usar la lógica, sería la explicación más lógica. En el ala oeste está el salón del Sanedrín, perdón, se me fue el avión, y en el otro lado está el pórtico de Salomón. No nos dice, no sabemos con exactitud dónde estaba ubicada la cárcel pública.
Lo más probable es que haya sido relativamente lejos de ambos lugares. Por ese motivo es que no se percataron que los apóstoles ya no estaban en la cárcel, sino que estaban predicando nuevamente en el pórtico de Salomón. Versículos 22 y 23. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron a los apóstoles en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel la hallamos cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos no hallamos a nadie adentro. Es de suponer que todavía es algo temprano cuando los oficiales llegan a la cárcel. Piden al carcelero que entregue a los prisioneros, los apóstoles, para poder llevarlos a proceso. Pero al investigar, al abrir la puerta, encuentran que al investigar encuentran la puerta cerrada, a los guardias de pie cuidando las celdas, pero las celdas están vacías, los apóstoles ya no están ahí. Presas de gran consternación, vuelven entonces los guardias y el capitán con el Sanedrín. Cuentan sorprendidos a los miembros del concilio que esta situación, pese a la seguridad de las puertas de la cárcel, pese a la seguridad de que estaba la llave, pese a la seguridad de que los guardias permanecieron en sus puestos fielmente, las celdas donde deberían de estar los apóstoles estaban vacías. Pero lo que debe de ser aún más sorprendente, te puede sorprender. Oye, ¿cómo es sorpresa? ¿Cómo es posible que estaban los guardias, que fue el capitán, que estaban las puertas cerradas? Todo eso es de sorprenderse. Pero lo más sorprendente es que este hecho no haya removido algo en la conciencia de los miembros del Sanedrín. Más adelante, ahorita lo vamos a ver. Ellos no indagaron. Quiero que me vea y entienda esto, porque esto nos va a ligar a la enseñanza. Como el Sanedrín, en lugar de pensar y decir: a ver, otra vez, repíteme eso. La puerta cerrada, sí. Los guardias a lo mejor se durmieron y no. El cambio de guardia fue a tal hora, aquí está registrado, a ninguna hora se perdió la guardia. La puerta cerrada, los guardias. ¿Algún amigo que esté infiltrado? No, soy el capitán de la guardia. Yo en persona fui y chequé que no estuvieran ahí. En lugar de que el Sanedrín empezara a pensar: ah, caray, ¿cómo fue esta situación? ¿Qué pasó ahí? Ahorita que vengan les vamos a preguntar: oigan, ¿cómo salieron? No les preguntaron nada acerca de su escape. Ellos estaban más concentrados en que el nombre de Jesús no fuera predicado que en entender cómo estaban pasando las cosas. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, que no estaban los apóstoles, que estaba todo cerrado en la cárcel, que los guardias estaban ahí, que había sido el capitán de la guardia el que los había ido a buscar, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué pasó aquí? Es lo que nos dice. La persona responsable de la seguridad de los prisioneros es el capitán de la guardia del templo. Él, para ser capitán de la guardia, tenías que ser miembro de una prominente familia sacerdotal y haber servido permanentemente en el templo, y eso le eximía de la rotación a la cual estaban sujetos los demás sacerdotes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no ponían de guardia a su amigo, a su compadre, al más, no. Ponían a alguien de toda su confianza y lo ponían exclusivamente a ser guardia o a capitán de la guardia. Tenía una obligación en el templo. Mientras seas capitán de la guardia, vas a dejar esa obligación del templo y te vas a dedicar exclusivamente a la guardia. El relato deja perplejos y sin capacidad de encontrar una explicación racional para el escape de los apóstoles. La única persona que pudo haberles ayudado es el capitán de la guardia, y el capitán de la guardia es de toda su confianza. Mientras tanto, toda la asamblea del Sanedrín espera en la sala, pero los sacerdotes que convocaron la reunión son incapaces de presentar a los apóstoles. Se preguntan entre ellos: ¿qué vamos a hacer? El Sanedrín discute, aunque nadie puede explicar los detalles que los oficiales han venido a contar.
Ninguno de ellos, a pesar de que se decían hombres de Dios, estaba percibiendo que era precisamente Dios el que estaba protegiéndole a los apóstoles y que los estaba usando para el crecimiento de su iglesia. Versículo 25. Pero viniendo uno, vaya, cualquier persona, viniendo una persona, un sacerdote, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están, ¿dónde? En el templo. Por eso le decía, esto es maravilloso, porque no regresaron a una casa, no hicieron no, en el templo. De aquí nos corrieron, aquí regresamos. En el templo, y enseñan al pueblo. Dios está guiando y dirigiendo el desarrollo de estos acontecimientos. En su providencia, Dios determina un mensajero. Este mensajero corre desde el templo hasta el salón donde está reunido el Sanedrín. Ya entendimos lo que es la providencia. No fue coincidencia. Uno de los guardias, un sacerdote, qué sé yo, va caminando para sus oraciones matutinas. De repente voltea y dice: ah, caray, yo ayer en la noche vi que a estos los encarcelaron. Yo ayer en la tarde vi que ellos estaban. ¿Por qué los dejaron fuera? ¿A poco ya fue el juicio? Corre a donde está el Sanedrín, ve que no están enjuiciados y les dice: oigan, por cierto, aquellos que estaban en la cárcel ya están predicando en el templo. Un sacerdote, un levita, un guardia, ¿qué sabemos? Pero él ya sabe que los apóstoles habían sido arrestados y que el juicio estaba preparado para la mañana. En la confusión que reinaba en la sala del Sanedrín, le permiten presentarse delante de ellos. En medio de gran exaltación les dice: miren, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. La inquietud hace presa de todo el mundo en ese momento. El sumo sacerdote y sus colegas se dan cuenta que los apóstoles tuvieron que recibir ayuda externa para salir de la cárcel. Para ellos no hay otra cosa. Para ellos el Sanedrín dicen: alguien tuvo que sacarlos, alguien tuvo que ayudarles. Tenemos un traidor entre nosotros. Para ellos, los apóstoles tienen el respaldo público. Los milagros y sanidades realizadas, más el incremento del número de creyentes verdaderos, desembocaron en un gran número de personas que apoyaban a los apóstoles. Quizás ellos pensaban en el Sanedrín: aún dentro de mismos miembros de nosotros hay gente que está ayudando a estos apóstoles. Nosotros sabemos que sí, que al menos 2 personas del Sanedrín ayudaron, y si no ayudaron, al menos sí congeniaban completamente con los apóstoles. Son Nicodemo y José de Arimatea, perdón. Lo importante del Sanedrín, los importantes del Sanedrín no saben qué hacer. El sacerdote y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, los miembros más prominentes del Sanedrín, ya no saben qué hacer. Quiero que se ponga y que vea esto. Quiero que levante su mirada. Aquí estamos, aquí está la enseñanza. Estás en medio de una situación tremenda. Ya se te fue de las manos la situación con Jesús. Ya se te fue de las manos la situación con Pedro y con Juan. Ahora tú piensas y dices: tenemos la oportunidad de castigarlos y que no se predique más ese nombre. Y de hecho ellos lo dicen así. Ahorita lo vamos a ver. Nunca mencionan el nombre de Jesús. Y de repente llega alguien con noticias y les dice: no están, se fueron de la cárcel. Y después llega alguien y les dice: ¿qué creen? Ni siquiera es que estén escondidos, están predicando y enseñando en el templo. Los miembros del Sanedrín entonces no sabían qué hacer. Habían dado órdenes de que los apóstoles no enseñaran acerca de la doctrina de Jesús. Sin embargo, los apóstoles lo siguen haciendo. Y justo ahí, en el sector del templo, que como dijimos la semana pasada, era una área de mayor exclusividad para el culto judío, y esa área estaba directamente bajo el cargo del Sanedrín. Tal vez solo hubieran estado predicando a la orilla del mar de Galilea, o a las afueras de Jerusalén, o a las faldas del monte de los olivos, ellos hubieran dicho: déjalos, no pasa nada. Pero para desgracia del Sanedrín, estaban justo a la mitad del patio del templo, y ese patio del templo estaba en la jurisdicción plena del Sanedrín. Por el contrario, el atrevimiento de los apóstoles es algo increíble para ellos, casi como si los estuvieran desafiando. Los apóstoles no han escapado para esconderse,
sino que lo hacen para enseñar abiertamente en el patio del templo acerca del camino de vida que es el Señor Jesucristo. Al menos para el Sanedrín, ahora ya saben dónde están los rebeldes. Es posible que puedan hacer algo para salir bien librados. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. El capitán de la guardia del templo tenía que guardar las apariencias. Por eso es que aunque no congeniaba con los apóstoles, aunque tenía coraje en su contra, póngase a pensar, quedó en ridículo y además su nombre, su apellido, su estatus quedó en entredicho. ¿En quién fue? En el primero que ya tuvieron que desconfiar del capitán de la guardia. No, serás muy mi familiar y serás muy de mi confianza, pero una de dos: o te llegaron al precio, pensaban que eran como ellos, o definitivamente ya te lavaron el cerebro. Por eso es que el capitán de la guardia tiene que llegar y sonreír y guardar las apariencias y decir: hola, buenas tardes, ¿se acuerdan que los arrestamos? Vengan nuevamente con nosotros. Él hubiera querido llegar y ejercer toda justicia y toda violencia. Tan pronto como oye las noticias, toma a sus oficiales, sale lo más rápido posible a los atrios del templo y encuentra a los apóstoles ahí enseñando al pueblo. En el griego original, la palabra traer, cuando dice los trajeron sin violencia, indica que fue una situación muy delicada. El capitán sabe que no debe detener a los apóstoles con mucha violencia, nada de hecho, porque el pueblo los tiene ahora en alta estima. El pueblo los tiene en muy alta posición porque han estado enseñando y sobre todo porque los han estado sanando y están dispuestos a todo, incluso a protegerlos de los guardias. Los miembros de la guardia del templo, así como los miembros del Sanedrín, son movidos por miedo. Ya tienen miedo de la iglesia, tienen miedo de los apóstoles, tienen temor de lo que ellos pueden causar en la reacción del pueblo. No tienen admiración, no tienen asombro por los milagros, no tienen asombro por cómo salieron de la cárcel si está todo cerrado. Ellos tienen miedo solamente. Recuerda, el jefe de los sacerdotes y los ancianos también tuvo temor del pueblo cuando Jesús les preguntó acerca del bautismo. Vaya a Mateo 21, 25 y 26. Cuando le preguntaron, a Jesús acerca del bautismo. Esto ya había pasado en una ocasión. Por eso le decía que el libro de Hechos tiene muchos relatos paralelos con los evangelios. El libro de Hechos es la continuación natural de los evangelios. Por eso nos seguimos con este libro después del evangelio de Juan. Ya había pasado algo parecido. Cuando Jesús se acercan también el Sanedrín, también se acercan los sacerdotes, los principales, los fariseos, y le dicen: oye, y Juan, a ver Juan, ¿por qué bautizaba? Y lo querían poner en entredicho. O mejor dicho, él les preguntó acerca de Juan. Mateo 21, 25. Desde el 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Jesús mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Le respondió Jesús y les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, también yo les voy a contestar su pregunta de con qué autoridad hago las cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos, los sacerdotes, el Sanedrín, los fariseos, los principales, discutieron entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá, ¿y por qué no le creyeron? Entonces, ¿por qué no fueron y se bautizaron si él viene del cielo? Pero si decimos que de los hombres, nos da miedo el pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta, y si decimos: no, Juan era un pelele, el pueblo se va a enojar y va a decir: a ver, espérame, Juan era un profeta de parte de Dios. Por eso es que respondieron a Jesús cobardemente y dijeron: no sabemos. Y Jesús también les dijo: pues entonces tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Durante el ministerio de Jesús y luego en el arresto de los apóstoles, el sumo sacerdote y los ancianos dejaron en evidencia que tenían temor, y ese temor había consumido su autoridad.
El capitán y los hombres tenían miedo de que si hacían el menor uso de la fuerza, serían atacados por el pueblo. Por otro lado, los apóstoles acompañaron a los oficiales voluntariamente. Quiero que también pongamos atención en esto. Los apóstoles no trataron de ser provocativos. Fuera en una manifestación aquí en las feminazis en México, ¿no las ha visto cómo le hacen? No, hay un video que me encanta en Rusia, en Estados Unidos, no sé, donde está el policía y le dice a la feminista, le dice, aléjate, aléjate, y entonces la feminista le toca y el policía le dice, por favor, aléjate, no me tocas, y le hace así, y grita, se tira al suelo, me golpeó, se lo voy a mandar, va a ver, vieja ridícula, perdón, pero es que no queda otro adjetivo. Si hubiera sido aquí en México en una manifestación así, ¿qué hubiera pasado con los apóstoles? Hubieran llegado y le hubieran dicho de la mano, le hubieran tomado a Pedro, a Juan, oye, acompáñanos, me están lastimando, me están lastimando. Los apóstoles, tranquilos, ecuánimes, oigan, buenas tardes, ¿se acuerdan que estaban en la cárcel? Sí, ¿nos acompañan? Sí, vamos, no hay problema, vamos, dijeron los apóstoles. Ellos no quisieron ser provocativos, ellos sabían que Dios, que los había liberado de la prisión, también los protegería en la sala del tribunal. Ellos tenían plena confianza en el Dios que los llamó, en el Dios que los capacitó, en el Dios que los liberó, en el Dios que los envió a predicar, en el Dios que los sacó de la cárcel y en el Dios que los iba a respaldar nuevamente. Sobre todo Pedro y Juan, te aseguro que Pedro y Juan, ellos, como decimos aquí en México, ya estaban curtidos. Ellos hubieran dicho, tranquilos, ahorita hablamos delante de ellos. Ahora se encuentran frente a la Corte Suprema de Israel, pero ya no está Pedro y Juan solo, ahora son los 12. Allí parados tienen muy presentes las palabras de Jesús de que no deberían de preocuparse acerca de lo que dirían. El Espíritu Santo les va a dar las palabras que hablar ese día. Eso lo vimos cuando hablamos de la primera comparecencia. No vayas, en Mateo 10, 19 y 20. Jesús les dice, no se preocupen, los van a arrestar, los van a llevar a tribunales. No se preocupen porque hablar, el Espíritu Santo les va a dar las palabras. Acuérdese, eso no significa que el Espíritu llega, te toma y habla. Eso significa que lo que estás aprendiendo ahorita, lo que has asimilado en los discipulados, lo que asimilas en tu lectura diaria de la palabra, cuando llegue el momento, el Espíritu Santo lo va a usar y va a proclamar la verdad del evangelio. Tú no te preocupes, tú ocúpate en prepararte, en renovar tu mente, y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Versículos 27 y 28, regrese ahí a Hechos 5. Ya se lo dije ese día, es que tengo mente de teflón. No te preocupes, eso no limita el poder de Dios. Si tú crees que tu mente, tu tartamudeo limita el poder de Dios, nada limita el poder de Dios. Confía en el poder de Dios, no pongas tu mirada en ti, pon tu mirada en el poder de Dios, en el Dios todopoderoso de la Escritura, y deja que Él obre. Pero si no te renuevas, si no renuevas tu mente, entonces sí, también no van a pasar las cosas. Versículos 27 y 28, aquí estamos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nota que 2 veces, en lugar de decir el nombre de Jesús, y quieren echarnos la culpa de Jesús, ellos dicen, ese hombre, no lo quieren ni mencionar. Los miembros del Sanedrín están sentados, ya lo entendimos, es un semicírculo, están en altura para que los acusados queden abajo y sea un estilo tipo de intimidación. Están sentados en semicírculo, los apóstoles están de pie en medio frente a ellos. Para Pedro y Juan es una repetición de lo que había pasado días antes, pero para el resto de los apóstoles es su primera experiencia. El sumo sacerdote, como oficial presidente de la asamblea, se dirige a ellos. Lamentablemente no está interesado en saber cómo escaparon de la cárcel. Como se lo dije, por eso le decía ponga atención. Él no dice, oigan, a mí me llena de curiosidad algo, ¿a quién sobornaron? Ya ni siquiera que dijéramos, es que cree que un ángel, porque no creen en ángeles, pero bueno, al menos, ¿a quién sobornaron o cómo le hicieron? No, él está más interesado en proteger su supuesta autoridad. Él y los demás miembros se enfocan en la orden que le habían dado a Pedro y a Juan. ¿Por qué siguen predicando si ya les ordenamos no predicar?
Si bien es cierto que en la ocasión anterior ellos habían tenido que ver solamente con 2 apóstoles, también es cierto que la orden se sobreentendía para toda la iglesia. Bien podían haber dicho Pedro y Juan, es que nos dijiste a nosotros, a ellos no. No, se sobreentendía que cuando le dijeron a Pedro y a Juan, eran los representantes de toda la iglesia de los 12, querían que toda la iglesia, en especial los 12, callaran el mensaje de vida. Los creyentes, sin embargo, oraron pidiendo valentía para poder proclamar en esa ocasión cuando ya les habían pedido que callaran. Al contrario, ellos oraron pidiendo valentía para proclamar el evangelio y llenos del Espíritu Santo siguieron predicando con denuedo la palabra de Dios. Lo anterior significa que han desobedecido una orden directa del Sanedrín. Ahora la acusación directamente, ¿por qué te recuerdo esto? Porque ahora la acusación directa del Sanedrín es, oigan, ya no hablamos de un milagro, ya no hablamos de lo que están haciendo, estamos hablando de desobediencia. Les dimos una orden, no prediquen de Jesús, de ese hombre, porque no nombran a Jesús, y ustedes están desobedeciendo. Ellos hábilmente, como las zorras que son, quisieron cambiar la situación en su favor de ellos, desfavorable a los apóstoles. Este es el asunto que ellos plantean. Les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. El sumo sacerdote, con toda la intención del mundo, esquiva el nombre de Jesús, como lo hizo la vez anterior que fueron Pedro y Juan. Ahora, de hecho, se refiere a Jesús despectivamente, ese hombre, como si no fuera nadie. Pero no es tonto, se cuida de decir que la orden había sido hecho bajo amenazas, cuando los miembros del Sanedrín no tenían autoridad para castigar a los apóstoles. Sabe que así como sus amenazas eran palabras sin poder, también lo eran sus órdenes. Parece estar peleando una batalla que tiene perdida el sumo sacerdote, porque lo que se está haciendo públicamente es todo lo contrario a lo que ha ordenado. En pocas palabras, lo que ellos más amaban, el Sanedrín lo que más amaba era ser obedecido por los demás, estaba siendo ignorado y pisoteado por los apóstoles. Por eso es que en su corazón, ya lo vamos a ver la próxima semana, la reacción es que hasta los dientes rechinaban de enojo. El sumo sacerdote sabe que los apóstoles han inundado Jerusalén con las enseñanzas de Jesús. Sabe que han desafiado abiertamente sus órdenes. Se da cuenta que él es incapaz de hacer desistir a estos hombres para que enseñen de Jesús. La frustración debió haber sido intensa, inmensa. Él, cada vez que quería que alguien se hincara a sus pies, ¿se acuerda que lo vimos? ¿Qué hacían? Te vamos a expulsar de la sinagoga. Y la gente no, ¿cómo crees? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde? Y esto, a él le bastaba con un simple amenaza de te expulso de la sinagoga, porque ya sabían que se volvían unos parias sociales, económicos y religiosos en todo sentido. Por eso es que ellos amaban sobre todas las cosas el ser vistos y adorados prácticamente por la gente. Por eso es que en el momento que Pedro y los apóstoles dicen, no te voy a obedecer, voy a seguir predicando el nombre de Jesús, eso retorcía los intestinos de los miembros del Sanedrín, sobre todo del sumo sacerdote. Él les dice 2 acusaciones: han llenado Jerusalén con su doctrina y nos quieren echar la culpa de la sangre de ese hombre. Con sus propias palabras, el sumo sacerdote está admitiendo indirectamente que ellos son culpables verdaderamente del asesinato. Lo vimos de Jesús, lo vimos. Poncio Pilato, ¿cuántas veces quiso soltar a Jesús? ¿Se acuerda cuando vimos la armonía de los evangelios? Vamos a soltarlo, vamos a dejarlo, les dejo a Barrabás, nada más dale unos azotes. Y ellos insistían en que Jesús fuera crucificado. La referencia a la sangre, quieren echarnos la culpa de esa sangre, es un eco a lo que leemos en Mateo 27. Vaya a Mateo 27, 24. Y 25, Mateo 27, 24 y 25. De repente pierdo el hilo, usted se da cuenta, pero es que se me borró el
el archivo original. Por lo regular lo abro y lo hago en letra más grande. Entonces ya abrí el primer enlace y es una letrititititita así. Entonces, gracias a Dios por la vista que me dio. Todavía tengo 20/20, todavía veo bien, pero bueno, tampoco, no. Sí, está. Por eso de repente me ve así como que cargando. Load, cargando, como si fuera programa de computadora. Y ya le sigo. Es que sí, de repente digo, ay caray, ¿dónde me quedé? Ahí sí está un poquito. No es que esté distraído, de verdad. Mateo 27, 24 y 25. Es más, mire, para que no crea que le estoy mintiendo. Este es el tipo de letra con el que estoy leyendo ahorita. Pero Dios es bueno, me dio un chorro de voz y me dio buena vista. De hecho, todo viene de Dios. Nada tenemos que no venga de Dios. Diga amén. ¿Por qué te jactas? Dice Pablo, si todo viene de Dios. Cuando los miembros del Sanedrín le dicen, y todavía encima nos quieren echar la culpa de la sangre, es un eco a la respuesta del pueblo judío cuando leemos en Mateo 27, 24 y 25, su sangre sea sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. Dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. ¿A quién le decía? Al Sanedrín, específicamente al Sanedrín, que eran los que estaban duro y dale, crucifícalo, mátalo. Respondió todo el pueblo y dijo, ¿qué le dijo? Su sangre sea sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. La multitud, incitada por los miembros del Sanedrín, se echaron la sangre encima de Jesús. Ahora los miembros del Sanedrín se dan cuenta que deben de cargar con la responsabilidad por haber derramado sangre inocente. Lo tienen en su corazón, lo tienen en su conciencia, lo quieren sacar. Por eso es que lo sacan a colación. Les ha pesado durante esos 3 meses o más tiempo o menos tiempo de que Jesús murió. Les ha pesado en su corazón. Matamos un inocente, matamos un inocente. Por eso es que aprovechan y ya que están sus 12 juntos les dicen, por cierto, no es nuestra culpa la sangre de ese inocente. No obstante, el sumo sacerdote se opone con energía y dice, no es nuestra culpa. Pero Pedro le hace frente y le dice que fueron las autoridades judías y el pueblo los cuales se encandilaron y llevaron a muerte al Señor Jesús clavándolo en una cruz. La evidencia en contra de los miembros de la corte es aplastante. Pero el sumo sacerdote aún así se empeña en acusar a los apóstoles de querer voltear la situación. Pedro ha sido el vocero de los creyentes desde que Jesús ascendió al cielo. Vimos que él habló en el aposento alto. Vimos que habló a la multitud en Pentecostés. Él era el que estaba hablando en el pórtico de Salomón. La primera vez que los llevaron frente al Sanedrín, Pedro levantó la voz y ahora nuevamente Pedro levanta la voz. Versículo 29 dice: por eso es que los 10 primeros capítulos del libro de Hechos, la figura predominante es Pedro. Humanamente hablando, el Espíritu Santo es sobre todo, pero Pedro humanamente. Versículos 29 y 30. Fíjese lo que acabamos de decir, cómo los miembros del Sanedrín quieren sacudirse la culpa. Y Pedro responde y les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Y luego que les dice: a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Pedro no fue políticamente correcto. Muchos seríamos políticamente correctos y le diríamos: no te sientas mal, mira, es que es el Espíritu el que te está redarguyendo. Pedro fue directo a la yugular. Pedro directamente les dice: me disculpan, pero si fueron ustedes los que mataron, los que colgaron en una cruz a Jesús. Pedro primero da la respuesta a la primera acusación, pero vamos por partes. La primera acusación de desobediencia: no les ordenamos no predicar, y Pedro les da primero esa respuesta a esa acusación y les dice: hey, sí, yo recuerdo que la última vez ustedes nos dijeron ya no prediquen, pero se los dije, juzguen delante de Dios si tenemos que obedecerlos a ustedes antes que a Él. Ahora, nuevamente sin rodeo, Pedro les dice otra vez: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Cuando Pedro, con el consentimiento de los apóstoles, dice que ellos obedecen a Dios antes que a los hombres, lo que en realidad está haciendo es anular los cargos de desobediencia. Hey, tú dices que soy desobediente, pero ¿qué crees? No es cierto, soy obediente a Dios, que son dos cosas muy distintas. Además, por su propia historia nacional, los miembros del Sanedrín saben de la validez del principio de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya lo mencionamos anteriormente. Pasó en Egipto con las parteras, pasó en Babilonia con los 3 en el horno de fuego, pasó en Babilonia misma con Daniel en el foso de los leones. Ya los judíos sabían que se debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es que Pedro se levanta y les dice: ustedes mejor que nadie deberían de saber que se obedece a Dios antes que a los hombres. Luego Pedro responde a las acusaciones del sumo sacerdote de respecto a la muerte de Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al que ustedes mataron colgándolo en un madero. Hábilmente da su respuesta en el tribunal: las buenas nuevas de que Jesús vive, de que Dios lo levantó de los muertos. ¿Se da cuenta cómo Pedro es bien hábil? Vaya, el Espíritu Santo lo mueve. Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio y les dice: ¿qué creen? Sí estaba muerto, pero Dios lo levantó de los muertos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de los muertos. Cada vez que tú lees en el libro de Hechos una predicación apostólica, te das cuenta que los apóstoles hablaban de la resurrección de Cristo. Se lo dije en la mañana, no puedes separar el evangelio de la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay evangelio, porque entonces la muerte habría hecho presa al Señor Jesucristo, y si Él no se libró, ¿cómo nos va a librar a nosotros? Pero el apóstol Pablo lo dice claramente: la muerte no pudo retenerlo, sorbida es la muerte en victoria. Diga: gracias, Cristo. Pedro responde a las acusaciones y aprovecha para presentar el evangelio. Además, Pedro se refiere a Dios como el Dios de nuestros padres. Con estas palabras trae a recuerdo las palabras que dijo Moisés cuando se presentó a los israelitas. Ya no vamos por cuestión de tiempo, pero en Éxodo 3:15 él dice: me ha enviado el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con esta referencia indirecta al pasaje de Moisés, Pedro les está demostrando la unidad y continuidad a sus compatriotas. Les está queriendo dar a entender: no somos una secta, no somos algo nuevo, no es algo que a Dios se le ocurrió por acá o que de dónde salieron. Hay continuidad. El mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios, y es el Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Pedro termina diciendo aquí en esta frase que además fue colgado en un madero, hablando acerca de la maldición en la que estábamos y cómo Dios retiró esa maldición. Versículo 31, 5:31 de Hechos. A Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro culmina el evangelio con la respuesta concreta que veíamos hoy en la mañana. Pedro les dice: hey, pero ha de haber una respuesta: arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro está diciéndole claramente a los miembros del Sanedrín que ellos han cometido un crimen contra el Todopoderoso, quien levantó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó a la posición más privilegiada en el cielo, a la diestra del Padre. Por eso es que le dice: Dios lo levantó como príncipe, como el principal, en una posición de autoridad sin igual. Ellos mataron a Jesús, pero Dios lo levantó de los muertos. Ellos lo condenaron crucificándolo, pero Dios lo levantó a la posición más alta. Dios está obrando en la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. En un sentido, Pedro está repitiendo lo que ya había dicho en el día de Pentecostés, pero ahora amplía y se refiere a Jesús como príncipe y salvador. Príncipe, como lo acabamos de decir, porque está en un lugar de privilegio, en un lugar principal, pero también le llama el Salvador, porque fuera de Cristo nadie puede ser salvo. La última vez que Pedro se presentó ante el concilio les dijo: en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro nombre podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Versículo 32, con esto terminamos ya.
Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a todos los que le obedecen. Primero, Pedro resalta su calidad de testigos y les dice: ahí estuvimos, no me lo contó el primo de un tío de un amigo, ahí estuvimos nosotros. Después Pedro dice: pero no nada más nosotros, también el Espíritu Santo. Igual, ya por cuestión de tiempo, después en tu casa lees Primera de Pedro 1:11 y Segunda de Pedro 1:21. Ahí te darás cuenta que el apóstol Pedro todavía clarificó más la situación del Espíritu Santo estando presente, y por eso lo escribió en sus cartas. Pedro les dice: nosotros somos testigos, también el Espíritu Santo. Y él termina diciendo acerca del don del Espíritu Santo para su pueblo: todo aquel que tenga confianza en Jesús, se arrepienta, sea bautizado, recibirá el don del Espíritu Santo. Quiero aclarar que de ninguna manera Pedro estaba diciendo que la obediencia, que las obras o la obediencia son requisito para tener al Espíritu Santo. El contexto es claro. Pedro está hablando de obedecer. ¿Obedecer qué? El llamado a arrepentimiento y a fe en Cristo Jesús. No está diciendo: todo el que obedece recibe al Espíritu Santo. Entonces voy a hacer buenas obras para que me dé el Espíritu Santo. No. ¿Qué decía Pedro que obedecieran? El llamado al arrepentimiento. Todo aquel, podíamos parafrasearlo, que recibe el Evangelio va a recibir también al Espíritu Santo. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. En el siglo XVI, uno de los reformadores escoceses, padre de los presbiterianos, de los reformados hoy en día, llamado John Knox, acuñó un lema: con Dios el hombre siempre es mayoría. Él estaba en una situación parecida a los apóstoles. Él estaba en una situación muy similar. La gente estaba en contra, las leyes, el papado, hablando de la Iglesia Católica Romana, estaba en contra de lo que Dios establecía, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Ir en contra del papado era ir en contra del gobierno mismo, era ir en contra de la mayoría. Pero John Knox, al igual que los apóstoles, entendía este lema y esta verdad: con Dios el hombre siempre es mayoría. Si está Dios de tu lado, o mejor dicho, estás tú en el bando de Dios, porque Dios no se va a poner de tu lado. Dios ya tiene un lugar bien definido del lado de la verdad. Y si tú estás del lado de la verdad, si tú estás del lado de Dios, entonces estás con la mayoría. No importa que todos vayan en contra de ti. No importa, como John Knox, que sea toda una nación, Escocia, tus vecinos Irlanda e Inglaterra y todo el continente plagado de papistas en contra tuya. John Knox sabía que con Dios es mayoría. No importa que como Pedro, Juan y los otros 10 estén los guardias del templo, estén los escribas, los fariseos, los 71 ancianos queriéndote intimidar. Todos ellos saben que si estás con Dios, entonces estás con la mayoría. Cuando se dirige al Sanedrín, Pedro experimentó el poder del Espíritu Santo y por eso se pudo levantar con valor. El sumo sacerdote se dio cuenta que al enseñar el Evangelio de Cristo, los apóstoles decían continuamente a la gente de Jerusalén que el Sanedrín era el culpable de derramar esa sangre inocente. El Evangelio, por lo tanto, ponía al Sanedrín bajo juicio y los llamaba a un arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Si hubiesen escuchado la palabra de los apóstoles, el Sanedrín tendría que haber abandonado el sacerdocio. Tenían que haber reconocido que habían manchado el sacerdocio. Pastor, ¿por qué no podía ser sacerdote y cristiano? Sí, la Biblia nos dice que muchos sacerdotes creyeron en el Señor y lo seguían. Más adelante lo vamos a ver en Hechos. Pero lo que no podían era reconocer que eran asesinos de un hombre justo y seguir en el Sanedrín. Y si ellos se hubieran entregado a los pies de Cristo y reconocido el Evangelio, lo primero que tenía que haber dicho Anás y Caifás es: tienes razón, asesinamos a Jesús, tengo que dejar mi puesto. Y eso era algo que no estaban dispuestos a hacer. Enfrentaban una decisión crucial: ponerse del lado de Cristo o seguir en su contra. Todos tarde o temprano vamos a tener enfrente la misma encrucijada
que se presentó ese día frente a los miembros del concilio. Por eso le dije, ponga atención en los miembros del concilio. Ya lo habíamos visto. Desde que resucitó Jesús y llegaron con las buenas noticias, en lugar de preguntar cómo está eso de que resucitó, ya estaban viendo a qué guardia sobornar para crear mentiras. Todos vamos a estar como los miembros del concilio un día, frente a una encrucijada: seguir en pos de nosotros mismos o seguir al Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y respondamos mejor de lo que lo hicieron los miembros del concilio, porque como lo veremos la próxima semana, Dios mediante, no recibieron de buena manera las palabras de los apóstoles. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que, así como guió a Pedro y a los demás apóstoles ese día, así como le dio el denuedo a Juan Knox y a los reformadores en su tiempo, así nos dé a nosotros también, Señor, el denuedo para hablar del Evangelio, la osadía, la valentía para obedecer a Dios antes que a los hombres. No queremos ser anarquistas, ya lo hemos entendido. Queremos obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestro Señor es Jesucristo. No tenemos dos ciudadanías ni dos señores. No estamos confundidos. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y si estamos con Dios, Dios con nosotros, entonces somos mayoría. No importa que sea más aparentemente los que van en nuestra contra o los que están en contra de la palabra de Dios. Si estamos del lado de Dios, entonces estamos del lado correcto y estamos del lado de la mayoría. Pero solamente una cosa le queremos rogar, Espíritu Santo, que a diferencia de los miembros del concilio, abra nuestros ojos, abra los ojos de nuestro entendimiento para recibir la palabra y sea implantada en nuestros corazones. Queremos cada vez que escuchemos el Evangelio, Señor, haga mella en nuestro corazón y verdaderamente traiga un cambio sustancial en nuestras vidas. Entender que no fuimos salvos porque somos buenos, ahora somos buenos porque somos salvos, porque usted nos eligió. Gracias, maravilloso Dios, le decimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios.